Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cuba Visión Internacional. Soy Maurín Delgado y junto a nuestro equipo de trabajo le invito a conocer o redescubrir algunos momentos de la agenda informativa de la última semana en Cuba. Hoy dedicaremos espacio a la intervención sanitaria que se realiza en el país con los candidatos vacunales cubanos para enfrentar la COVID-19. Nos acercaremos a la violencia como problemática social que merece toda nuestra atención y dedicaremos unos minutos a reconocer al personal de enfermería de Cuba y el mundo que el pasado 12 de mayo celebraron su Día Internacional. Estos y otros temas los tendrá en nuestro resumen semanal. Acompáñenos. El Ministerio de Salud Pública inició una intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. A inicios de la semana que termina y de forma escalonada, a partir de la inclusión de estudiantes de ciencias médicas, trabajadores de la salud, Biocuba Pharma, grupos de riesgo y territorios seleccionados, fueron vacunados alrededor de 70.000 cubanos. El pasado miércoles comenzó en La Habana la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala en los municipios de Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón. Posteriormente, se incorporarán a la inmunización con el candidato vacunal los municipios de Arroyo Naranjo, Boyeros y Cotorro. De igual forma, en la segunda etapa de intervención en La Habana, a partir de la segunda quincena de junio y hasta agosto, se aplicará Soberana 02 a la población de los municipios de Plaza, Playa, Centro Habana, Habana Vieja, Cerro, 10 de octubre, La Lisa y Marianao. A su vez, en Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud se alistan las condiciones estructurales, certificación de sitios clínicos y selección del personal y su capacitación para iniciar allí esta acción de salud. Otros territorios y grupos de riesgo también se incorporarán según el cronograma. El ministro cubano de Salud Pública señaló recientemente que todos los procesos cumplen con los estándares estéticos que están aprobados para las investigaciones en seres humanos, cuentan con procedimientos metodológicos, tienen un plan de aseguramiento y se realizarán de acuerdo a la escalada productiva. La comunidad científica internacional insiste en la necesidad de dar seguimiento a los pacientes después de haber sido dados de alta de la COVID-19. Varias semanas después de salir del hospital, un alto porcentaje presenta secuelas que requieren de tratamientos médicos. Veamos qué sucede en Cuba. Estudios realizados en Cuba dan cuenta de que el 42% de los contagiados con la COVID-19 desarrollan secuelas y el 30% de los pacientes asintomáticos presentan otros padecimientos en semanas posteriores. Así le ocurrió al esposo de Nancy, una capitalina que nos comenta su experiencia porque él no es dado a entrevistas, aunque sí reconoce la importancia de que todos conozcan lo que puede ocurrir. Él pasó sus 14 días reglamentarios y se incorporó a su oficina y trabajó normalmente, pero como a la quinta semana de ser egresado, empezó con dolores fuertes en el hombro derecho. Después se le pasó para el brazo derecho. Luego debutó con dolor en el hombro izquierdo, brazo izquierdo. Luego empezó caderas, la coyuntura entre el hueso fémur del muslo y la cadera. Se fue quedando casi inválido. Esta es una de las tantas historias que conoce el doctor Narciso Jiménez, experto de infectología del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Las afectaciones neurológicas como el trastorno del sueño, caída del cabello, la astenia, es decir, el decaimiento marcado, una astenia y una fatiga que lo mismo es espontánea que después del ejercicio, que le limita la vida cotidiana, pérdida de peso importante, las mialgias, es decir, dolores musculares, que son sintomatologías que limitan su capacidad para realizar sus actividades cotidianas. Ustedes se pueden encontrar pacientes con mucha toma respiratoria, es decir, la disnea, fibrosis pulmonar, es decir, desde el punto de vista cardiovascular, pacientes que previamente tenían una cardiopatía isquémica o son hipertensos, y esas patologías de base, la evolución es a empeorar. Está diseñado en el país por el Ministerio de Salud Pública que a la atención primaria puedan acudir las personas con estos síntomas y recibir el tratamiento para cada caso, insistió el experto. El doctor Narciso reitera la importancia de no descuidar estos síntomas post-COVID
y acudir de inmediato al médico porque en muchos casos duran meses y pueden derivar en otras dolencias. Nosotros tenemos pacientes seguidos en la consulta que ya tienen más de un año de evolución. Y algunos durante 6 meses, durante 5 meses, siguieron sintiendo esa sintomatología. Y no sintieron mejoría, por ejemplo, la caída del cabello está en una media de 3 meses. Crea ansiedad a cualquier mujer, por ejemplo, por poner que durante 3 meses se le esté cayendo el cabello. Eso genera a su vez que empeora el trastorno del sueño, la ansiedad, etcétera, la inseguridad. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió diferentes lugares de La Habana vinculados al desarrollo local y al concepto de economía circular como elementos comunes para tributar a la sostenibilidad y la soberanía del país. El mandatario cubano se interesó por conocer cómo marchan varios proyectos, qué limitaciones o problemas enfrenta su desarrollo y en qué medida puede el gobierno ayudar a impulsar esos empeños. Asimismo, llegó hasta la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida popularmente como la CUJAE, para dialogar con estudiantes y profesores de esa institución sobre los múltiples proyectos de impacto social en los que participan. El aniversario 76 de la victoria sobre el fascismo se conmemoró esta semana con una ceremonia militar de colocación de ofrenda floral en el mausoleo al soldado internacionalista soviético. El solemne acto estuvo presidido por el general de división de la Reserva, Ramón Pardo Guerra, el embajador de la Federación de Rusia en Cuba, el excelentísimo señor Andrei Anatolievich Guskov, y el embajador de la República de Belarus en nuestro país, excelentísimo señor Alexander Alexandrov, entre otras personalidades. Asimismo, se conmemoró el aniversario 61 del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba. Los históricos lazos entre La Habana y Moscú alcanzan los ámbitos científico-técnico, industrial, cultural, educativo, comercial y humanitario. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció la dominación hegemónica que ejercen grandes medios de comunicación para debilitar a figuras progresistas y de izquierda en la región latinoamericana. A través de su cuenta en Twitter, el titular señaló que la unidad y articulación de los pueblos debe ser un pilar tanto en las calles y urnas como en redes digitales. Escribió además que mediante el control de medios de comunicación hegemónicos y las nuevas tecnologías se intenta dominar a nuestra América. Cuba denunció en varias ocasiones el papel de los grandes medios de comunicación para desacreditar los procesos progresistas en la región. La subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, Joana Tablada, denunció los intereses que se mueven detrás de la campaña sobre los supuestos incidentes sónicos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que ningún informe o estudio divulgado hasta hoy en Estados Unidos, Cuba o el mundo proporciona evidencias científicas de que existieran ondas de radiofrecuencia de gran intensidad en el área donde se ubicaron los diplomáticos que reportaron síntomas de salud. Afirmó que los únicos que ganaron con esa historia son los integrantes de un grupo minoritario y reaccionario de políticos dispuestos a echar mano a cualquier recurso para tratar de imponer y perpetuar el curso de confrontación, mentiras e injusticia en la política de Washington contra el pueblo cubano y los propios estadounidenses. La actual administración estadounidense mantiene las medidas con las que el expresidente Donald Trump recrudeció el criminal bloqueo de 6 décadas contra Cuba. Entidades del Ministerio de la Agricultura, de conjunto con otros sectores, enfrentan los obstáculos y adversidades que provocan el cerco imperial, la pandemia de COVID-19 y la sequía. ¿Cuánto obstaculiza la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado contra nación alguna? ¿Hasta dónde llegan sus medidas que limitan el desarrollo de entidades que tienen como encargo la producción de alimentos? El bloqueo se mantiene, es fuerte incluso en estos momentos
lo estamos viviendo con la situación que tenemos con el combustible, con la transportación. En el último año, las pérdidas a consecuencia del bloqueo en el sector agrícola cubano sobrepasan los 350 millones de dólares. Sigue siendo el bloqueo un obstáculo para desarrollar y desatar la capacidad que tienen nuestros campesinos, nuestras empresas estatales, para lograr altos niveles productivos. Limita mucho y hay mucha incertidumbre en los productores cuando no tienen los insumos mínimos para poder lograr los niveles productivos que en otros momentos hemos logrado aquí en la provincia. Y estamos hablando de que es la alimentación del pueblo, no es directo a la placita, no es también a las industrias. Nacionalmente, en tiempos de COVID-19, cuando el bloqueo más afecta y la sequía se expande, autoridades y especialistas del Ministerio de la Agricultura y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos unen estrategias. Es la decisión de un país que aún con severas limitaciones resiste el acoso de la superpotencia y los desafíos que imponen la pandemia y la naturaleza. Nosotros estamos construyendo 1.4 kilómetros de tubería de entre 160 y 110 milímetros para garantizar el agua a la agricultura. Estas mismas plantaciones que están aquí son plantaciones que están produciendo, pero que están estresadas porque no tienen el agua en el momento. Desde el momento en punto en que le llegue el agua en cada momento, en el momento específico que le corresponde, los rendimientos van a ser superiores y por lo tanto vamos a tener más calidad y mayor cantidad de toneladas de producto. Solo en un año, el bloqueo del gobierno estadounidense, reforzado duramente, provocó a Cuba la pérdida de 5.570 millones de dólares. Sus efectos, como está demostrado, son el principal obstáculo para que el país avance en la promoción de prosperidad y bienestar. Cuando niños y adolescentes son víctimas de la violencia, el daño puede ser irreparable. La prevención, la denuncia de la familia y la acción oportuna de los órganos y organizaciones desde la comunidad ayudan a combatir este mal. Veamos la siguiente historia. Mi hija para mí ha sido la felicidad de la familia. Es el resultado de la relación, una relación muy bonita que hubo entre su papá y yo. Es una niña organizada, alegre, laboriosa. Pero un día todo cambió. De 13 años fue víctima de una violación sexual por parte de miembros de nuestra familia, una familia unida que siempre se convocó a celebraciones, a compartir, y esas condiciones ellos lo utilizaron para su propio beneficio, es decir, para cumplir su objetivo perverso. Ellos se apropiaron de esas condiciones y fueron llevando a la niña hasta que la invitaron a su casa. Utilizaron bebidas alcohólicas y quizás hasta otro tipo de sustancias tóxicas para llevar a la niña a un estado inconsciente, que no recordara específicamente detalles de las cosas que iban a pasar. Hicieron su propósito que hizo que a mi hija al otro día se sintiera sucia, utilizada, traicionada. No me lo dijo en el momento necesario donde yo pudiera actuar. Fueron pasando los días, pero su actitud fue cambiando. Y le pregunto que por qué ella era así, que yo la veía ansiosa, y entonces ella decidió contármelo. Mi querido tío es el padre de la persona que me traicionó, que me utilizó, que me endrogó, me decía ella. Me narró aquello con una serenidad, pero rompió en llanto.
los niños y los jóvenes la violencia puede ser física, psicológica y sexual. Los síntomas o los trastornos más frecuentes son los miedos, la angustia, los trastornos del sueño, de la alimentación y a largo plazo pueden conllevar a un desarrollo anómalo de la personalidad. Al ver a mi hija tan ansiosa y con un estado de sentimientos reprimidos, yo me dirigí al policlínico de mi área de salud y le brindó su apoyo. Tuvo atención hasta nivel pediátrico. ¿No también aprendemos de los demás? ¿Y eso nos ayuda también? Existe un equipo que hace una evaluación de los niños que han sido objeto de violencia, pero siempre con el objetivo de no victimizar a este niño y al adolescente, utilizar algún tipo de terapia. Vamos, corazón, hazme sentir si no quieres. Afortunadamente nosotros vivimos en un país que existen organismos competentes que dan soluciones a problemas que existen como este. Yo recibí mucha ayuda del MININ y de la Fiscalía, que me brindó todo su apoyo, porque estábamos hablando de un adolescente que ellos dentro de sus funciones protegen. En estos casos donde el delito ya está radicado, ya el fiscal comienza desde un inicio la actividad, pero existen otros casos también de acoso sexual donde no hay denuncia y necesitamos entonces que la población confíe en la Fiscalía y nos lo informe por cualquier vía, ya sea personalmente, por sitio web, por cualquier espacio que tenga público, en el buzón de la Fiscalía, por correspondencia, etc. Nosotros trabajamos fundamentalmente con los dos primeros, o sea, con la promoción y la prevención de salud. Mi niña, el evento le cambió totalmente su conducta y sus primeras consecuencias fueron con la escuela. Ella rechazó la escuela, pasó el tiempo y ella reaccionó y fue mejorando ese estado de ánimo. Existen protocolos para trabajar la violencia, elementos que se han incorporado en el diagnóstico para poder conocer e identificar cuáles son los educandos que se desarrollan en medio de violencia. Han sido víctimas de violencia o han tenido diferentes manifestaciones de violencia en la escuela. Yo transmitiría que entre las madres y los hijos debe haber confianza. Confianza, pero siempre alertas a que puede suceder algo incluso en el vínculo de la familia. Hay que denunciar estos casos, no podemos dentro del dolor marginarnos, al contrario, sacar fuerzas y acudir a los órganos o organizaciones que existen en nuestro país, que son los competentes para ayudarnos. La niña hoy sí muestra recuperación en su conducta, en su forma de ser. El dolor nunca se quita, se alivia, pero no se olvida. Regresamos con la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02, un proceso que sigue al pie de la letra las recomendaciones de la entidad reguladora en Cuba y que prioriza a los mayores de 60 años por ser los más vulnerables. Nuestro caricaturista Dan Iglesias nos habla desde la gráfica de este empeño que demanda esmero y nivel de organización desde el propio traslado para que la campaña sea exitosa y la población quede vacunada con calidad y en el tiempo correspondiente. En cada vacunatorio, la intervención se concretará en 3 espacios: un local de evaluación y diagnóstico previos a la prueba, una zona de vacunación y un área de observación posterior, donde aquellos que reciban la dosis aguardarán 1 hora por algún posible efecto secundario tras el uso del candidato. Según el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el 70% de nuestra población estaría inmunizada en agosto. Lograrlo en medio de la pandemia con bloqueos reforzados es expresión de unidad y del poder del talento de un pueblo pequeño con grandes sueños, expresó Díaz-Canel. Quiero compartir algunas vivencias de los primeros compases de la intervención sanitaria que tiene lugar en el país para alcanzar ese propósito.
El candidato vacunal Abdala ya está en Matanzas para comenzar próximamente la intervención sanitaria ante la compleja situación epidemiológica en este territorio. En total 31.200 dosis, que va a ser beneficiado igual número de trabajadores vulnerables, es decir, principalmente los trabajadores de la salud, estudiantes de salud y otro grupo del sector vulnerable en la provincia de Matanzas. El candidato vacunal hay que mantenerle la cadena de frío de 2 a 8 grados. Los almacenes de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en la provincia recibieron las primeras dosis con todos los protocolos y medidas necesarias. Pinar del Río comenzó la intervención sanitaria con la administración de las primeras dosis del candidato vacunal anti-COVID-19 Abdala a una representación del personal de la salud. Organizados en más de 40 vacunatorios, la provincia abarcará los grupos de riesgo que componen ese sector. Que va a realizarse en 3 momentos con un periodo de intermedio de 14 días. La provincia se organizó en 44 vacunatorios y vamos a vacunar un promedio de más de 29.000 trabajadores y estudiantes. Yo me siento contenta, me siento feliz, igual que todos mis compañeros. Sabemos que allá afuera está todo el mundo dispuesto a vacunarse. Juana del Pilar forma parte de los más de 25.000 trabajadores y estudiantes del sector de la salud que en Santi Espíritus toman parte en esta intervención en grupos de riesgo con el candidato vacunal Abdala. En la provincia tenemos previsto 40 puntos de vacunación, distribuidos en los 8 municipios, en los diferentes puntos situados a nivel de policlínico y otras instituciones de salud como hospital. En estos puntos de vacunación está trabajando un médico y 2 enfermeras para garantizar aproximadamente 100 trabajadores que puedan vacunarse diariamente en cada uno de estos puntos. Emilia es la paciente cero de un momento único y confía. Por eso decidió participar en la intervención sanitaria que en 76 puntos de vacunación administrará el candidato vacunal Abdala a más de 42.000 villaclareños. La ilusión, el amor por confiar en la medicina cubana, en los médicos cubanos, en la ciencia, hace que nos sintamos héroes, diría yo, y parte indisoluble de esta revolución. Al igual que en el Policlínico Marta Abreu, en todos los sitios clínicos se siguen los protocolos para la validación de resultados que pueden significar un antes y un después en el enfrentamiento a la COVID-19. Una responsabilidad que asumen también en la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia. Cuba y Países Bajos abordaron las acciones para celebrar el aniversario 120 de sus vínculos en 2022 y manifestaron la voluntad de avanzar en los aspectos económico-comerciales. En el encuentro, desarrollado de manera virtual, ambas naciones pasaron revista a temas comunes de la agenda multilateral, entre ellos el acuerdo de diálogo político, cooperación entre Cuba, la Unión Europea y sus Estados miembros y la cooperación en el contexto de la Organización de Naciones Unidas y sus instituciones. La parte cubana agradeció el tradicional apoyo de Países Bajos a favor de la resolución contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra nuestro archipiélago. Ministros de Turismo de países latinoamericanos se comprometieron en República Dominicana a propiciar la recuperación rápida, efectiva y segura del sector en la región, muy deprimido por la pandemia. La declaración de Punta Cana, que cerró el encuentro convocado por la Organización Mundial de Turismo, estableció compromisos para relanzar el sector, impulsando un turismo sostenible e inclusivo. Los firmantes priorizaron la adopción de protocolos internacionales de bioseguridad. Al intervenir en la cita, el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, abogó por el multidestino y defendió la incorporación de medidas sanitarias para la sostenibilidad del sector. En La Habana se desarrolló de manera virtual el coloquio internacional Estados Unidos en la pupila de José Martí. El evento, convocado por el Centro de Estudios Martianos, fue auspiciado por la Oficina del Programa Martiano y su sistema de instituciones. A la iniciativa se sumaron la Unión de Jóvenes Comunistas, la UNESCO y el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, CLACSO, a través del grupo especial José Martí, Pensamiento y Acción. Y esta semana falleció en La Habana Higinio Vélez Carrión, presidente de la Federación Cubana de Béisbol desde junio de 2008. Batalló durante días contra las complicaciones derivadas de la COVID-19 que terminaron por causarle la muerte pese a los esfuerzos de los especialistas que le atendieron. Higinio Vélez fue uno de los managers más ganadores de la pelota cubana, al frente de los equipos coronados en los Juegos Panamericanos de 1987 y 2003, las Copas Mundiales de 2001, 2003 y 2005 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
2 años después, fue subtitular en el primer Clásico Mundial de Béisbol, considerado el momento clímax en la historia de nuestro pasatiempo nacional. Ejerció el mando de la Dirección Nacional entre 2007 y 2014 y a la condición de titular de la Federación Cubana sumó responsabilidades internacionales, incluida la de vicepresidente de la Confederación Panamericana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez transmitió condolencias a sus familiares y compañeros y reconoció el legado de Higinio Vélez. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió una felicitación y agradecimiento al personal de enfermería en ocasión de celebrarse el Día Internacional de esa especialidad el pasado 12 de mayo. El mandatario expresó admiración, respeto y reconocimiento para las mujeres y hombres que ejercen la más noble y consagrada de las profesiones. Vale doble en tiempos de pandemia, escribió en su cuenta oficial en Twitter. Precisamente a una enfermera dedicamos nuestro último material. Su nombre es Janet Ortega Durot y es la primera profesional del Plan Emergente de Enfermería creado por Fidel durante la Batalla de Ideas, que logra vencer el doctorado en Ciencias de la Educación Médica. Nuestro director general, el periodista Abdiel Bermúdez, tiene la historia. Estas imágenes fueron tomadas en la mañana del Día Internacional de la Enfermería, cuando Janet Ortega mereció el título de doctora en ciencias. Pero su historia comenzó varios años atrás, al entrar al preuniversitario porque ser médico era el sueño de su vida. Pero al terminar el 10º grado, inicios del 11º grado, se presenta un grupo de profesores del Plan Emergente de Enfermería 2000 capacidades y nos hablan de la profesión, del objeto social en este caso, y me fascinó la idea de poder ayudar a las personas, de brindarle atención al paciente, a la familia, de transformar de cierta forma a la comunidad en lo que pudiera depender de mi parte como profesional. Y entonces por ahí empezó mi historia. Janet se graduó como enfermera y permaneció en la facultad como docente. Luego cursó su maestría, pero todavía el destino le depararía un escalón superior. Mi papá, que hoy no está, siempre desde pequeña, no sé aún por qué, siempre tuvo la visión aquella de mi hija doctora. Y yo le decía, Pipo, yo soy enfermera, no digas más que voy a ser doctora. Sin embargo, en 2013 entró al Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso y la labor asistencial le permitió proyectar una investigación doctoral que incluso algunos no creyeron que pudiera asumir una enfermera. Relacionada con el mejoramiento humano en la atención al paciente oncológico con uso de prótesis esofágica autoexpandible y haberla podido defender de esta forma, creo que es lo máximo que me podía haber pasado. Detrás de este nuevo logro de Janet está el reconocimiento a su mamá, su pareja, los amigos y compañeros de trabajo. Porque es muy difícil superarse desde lo asistencial y en muchos momentos tenían que aminorarme la carga asistencial, en este caso, para yo poder dedicarle a esa superación, a esa investigación. Tanto esmero tuvo su premio en la defensa doctoral para darle la razón a su padre. Creo que le tengo que dar la razón donde quiera que esté. Es así, al final su hija es doctora. Son estas las lágrimas de una enfermera que pospuso misiones internacionalistas y anhelos personales para hacer ciencia y ahora tiene otros proyectos inmediatos por cumplir. Ayudar a mis compañeros en este propio desarrollo de la ciencia y en el de la superación como docente que soy. Y bueno, realmente debo dar paso ya a la maternidad. ¿Ese es tu próximo doctorado? Ese es mi próximo doctorado. Palabra de enfermera, doctora en ciencias y mujer cubana que sabe trazarse metas y cumplir los sueños que la han hecho feliz. Y con la felicitación a las enfermeras cubanas se despide otra emisión del resumen semanal de Cuba Visión Internacional que les regala el videoclip Nana para despertar del dúo Iris junto a Joel Martínez. Nos vemos dentro de 7 días. Despierta, ya sumas a tu vida un nuevo día. Afuera se oyen revoloteando golondrinas de cristal. Tus ojos suplican ir despacio brevemente.
En Buen Cubano defendemos la vida.